Quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12 y voy a leer de la versión de las Américas, si notan alguna diferencia. Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2, un texto muy conocido, y luego vamos a tener otra vez un breve momento de oración. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, la Reina Valera del 60, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos en debilidad delante de ti. Dice tu palabra que nosotros tenemos un tesoro, que es el Evangelio de Cristo, pero ese tesoro viene en vasos de barro, para que siempre la excelencia sea tuya y no nuestra. Oh, que tu Espíritu Santo venga, Señor, en esta mañana, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que traiga a nosotros el Evangelio de perdón y salvación. Oh, Señor, que tu iglesia sea edificada. Pero qué bueno sería si algún día, cuando estemos en gloria, nos enteremos que hoy en esta iglesia aquí en Miami, pecadores vinieron al arrepentimiento por la predicación de tu palabra. Ven y bendícenos, Señor. Lo necesitamos, te necesitamos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pocos movimientos han impactado la sociedad occidental en la segunda mitad del siglo XX, como lo ha hecho el feminismo. Lo que comenzó como un intento de reivindicación de los derechos de la mujer se convirtió en algo así como un tsunami ideológico que pretende arrasar con el matrimonio, la familia y de paso convertir a la iglesia en una institución completamente irrelevante. Los que estuvieron aquí durante la escuela dominical estuvimos hablando acerca de la ideología de género y cómo nosotros debemos reaccionar a esta ideología desde una perspectiva bíblica. Ahora queremos complementar este tema. Joel me pidió que pudiera traer estos dos temas uno detrás del otro, explicando en qué consiste el feminismo y el impacto que el feminismo ha tenido en la iglesia de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Como yo espero mostrar en esta mañana, ambos movimientos, la ideología de género y el feminismo, suelen ir de la mano. Ahora, antes de entrar en este tema, yo quisiera hacer dos observaciones. La primera es que aunque nosotros vamos a estar trayendo datos históricos, culturales, esta no es una charla cultural, no es una charla sociológica. Nosotros estamos aquí, como pastores, que estamos llamados a enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Así que ustedes van a estar oyendo datos históricos, definiciones, terminologías, pero recuerden, hermanos, nosotros estamos exponiendo las Escrituras con el propósito de equipar a la iglesia para defender la verdad de Dios revelada en su palabra en medio del océano de confusión en que parece estar navegando la sociedad occidental. En el texto que acabamos de leer, en Romanos capítulo 12, Pablo nos dice explícitamente que los cristianos no debemos permitir que el mundo nos meta en su molde. Y la única forma en que nosotros podemos defendernos de lo que el mundo quiere hacer
es dejándonos transformar. El verbo allí es pasivo. Déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Nosotros venimos al evangelio con muchas mentiras en nuestras mentes y muchas otras que están siendo metidas a través de los medios de comunicación, no solamente en nuestros hijos, no solamente en nuestros nietos, sino también en nosotros como adultos. Y tenemos que defendernos y dejarnos transformar por medio de la verdad. Debemos permitir que la Escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios reveladas en su palabra. De lo contrario, mis hermanos, nosotros perderemos la capacidad de ser sal y luz en un mundo que está en tinieblas. Así es mi primera aclaración. Yo estoy aquí como pastor, no como charlista. Pero en segundo lugar, debemos aclarar, y yo sé que esto a algunos le puede extrañar, debemos aclarar que simpatizamos con algunas de las críticas del feminismo, simpatizamos, vuelvo y repito, con algunas de las críticas del feminismo cuando levanta su voz contra las actitudes machistas de los que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Nosotros estamos de acuerdo con las feministas en ese punto. Mis hermanos, hermanas, amigos que están de visita aquí, yo quiero dejar claro desde el principio de este mensaje: nos oponemos totalmente y tajantemente a todo tipo de actitud o de acción que denigre a la mujer en cualquier sentido o que violente su integridad física o su integridad emocional. El machismo, mis hermanos, es un mal social de la peor clase, porque distorsiona por completo el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la mujer. Como dice muy claramente y muy bien dicho Mary Cashin, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Ahora, esas respuestas no están en el feminismo. Esas respuestas están en la palabra de Dios. Así que lo que debemos hacer es regresar al diseño original de Dios revelado en su palabra. Como yo espero mostrar en esta mañana, por querer corregir un mal, las feministas han creado otro mucho peor. La medicina ha resultado ser 1000 veces peor que la enfermedad. Ahora, ¿cómo surge el feminismo? Y en esencia, ¿de qué se trata esto? Antes de rebatirlo con la palabra de Dios, permítame explicar, y aquí está la parte cultural de este mensaje, en qué consiste el feminismo y cómo surge el feminismo. Contrario a lo que algunos pueden pensar, el feminismo no es un fenómeno reciente. En el año 1792, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Mary Wollstonecraft, tal vez nadie la asocia hoy con ese nombre, pero ella es la mamá de Mary Shelley, la que escribió el libro de Frankenstein, que se hizo después tan famoso. Un año más tarde, tanto en Francia como en Estados Unidos, le siguieron 2 publicaciones similares. De ese modo, comenzó un movimiento que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer, pero que presentaba al mismo tiempo una imagen bastante negativa del matrimonio. De hecho, Mary Wollstonecraft era una mujer bastante liberal, muy liberal, que de hecho trató de convivir con una pareja, ella siendo pareja de los dos, y ellos no se lo permitieron, pero era una mujer con una mentalidad muy liberal. Este movimiento no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX,
con la publicación de la obra El segundo sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir en el año 1949. Durante sus años de estudio, de Beauvoir conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con el que compartió su vida en una unión bastante peculiar. Pero tanto Sartre como de Beauvoir promovieron el existencialismo. Ahora, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, la frase clave del existencialismo es esta: la existencia es anterior a la esencia. Bueno, pastor, me la dejó en China. Ok, déjame explicártelo tranquilamente. Mis hermanos, ¿qué existió primero? ¿La idea de este púlpito o el púlpito? La idea. Alguien pensó, bueno, yo voy a construir un púlpito para que se predique la palabra, así que voy a hacer una plataforma lo suficientemente grande como para que pueda tener la Biblia, las notas del predicador. El púlpito, su esencia, vino antes de su existencia. Pero como Sartre y de Beauvoir eran ateos, ellos decían, no. Dios no existe, todo lo que hay en el mundo existe por casualidad, y por lo tanto la existencia es anterior a la esencia. Yo existo, ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi vida en este mundo sin sentido. Yo debo darle propósito a mi vida en este mundo que no tiene propósito. Debo darle significado a mi vida en un mundo que no tiene significado, porque la existencia es anterior a la esencia. ¿Ven el punto? Y en ese mundo, cada individuo debe asumir completa responsabilidad de darle sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. Si partimos de la premisa de que no existe Dios, evidentemente todo es por puro accidente, así que cada cual debe hacer con su vida lo que mejor le parezca. Y es aquí precisamente donde entra en juego la obra de Simone de Beauvoir. Porque su tesis fundamental, y créanme, muchos que no han oído ese nombre están siendo increíblemente influenciados por esta mujer al día de hoy. Su tesis fundamental es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de su vida. O sea, la responsabilidad de darle sentido a una vida sin sentido. Ella alega que este es un mundo definido y controlado por los hombres, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres crearon para su propio placer y para su propio beneficio. ¿Cuál es la solución que ella propone? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel fundamental y tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. Es por eso que Simone de Beauvoir aboga por la destrucción del matrimonio, aboga por la legalización del aborto y porque el Estado asuma la responsabilidad de criar a los hijos. Hermanos, eso no lo dijo Hillary Clinton ayer, esto lo dijo Simone de Beauvoir en el 1949. Si el Estado no asume la responsabilidad de hacerse cargo de los niños, la mujer no va a poder desarrollarse plenamente por causa de la maternidad y tendrá que continuar subyugada a ese esquema machista implantado en nuestra sociedad por la supremacía masculina. En un principio, el libro de Simone de Beauvoir no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos. Recuerden, ella es francesa. Hasta que a principios de los 60, otra vez, una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó un libro titulado La mística femenina, que presentaba las mismas ideas de Simone de Beauvoir, pero enseñadas en una forma más potable para la mente americana. Estas dos obras alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer
y la moral cristiana. Ese era el ataque. Más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribía su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias, titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Ese reporte, que fue completado en el año 1952, pasó desapercibido hasta el 1961, casi una década después de haber sido escrito, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio en el papel de la mujer en la iglesia. Así que muy pronto el movimiento feminista secular encontró un aliado en ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico, esto significa que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral. Esta posición, que se conoce como egalitarianismo o igualitarianismo, porque argumenta que el rol de liderazgo tanto en el hogar como en la iglesia no debe limitarse a los hombres, es contrario a la posición que nosotros tenemos, que se llama complementarianismo, porque creemos que la mujer y el hombre se complementan, cada uno jugando su papel como hombre y mujer. Como bien ha dicho alguien, en los últimos 30 años se ha estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o no significan lo que siempre se ha pensado que significan, o que no formaban parte de la Biblia originalmente, o que se contradicen en la experiencia, o simplemente que esos textos bíblicos están equivocados. Así que el punto es minar la autoridad de este libro. Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros en el día de hoy. Porque aún en su versión evangélica, el feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, la sociedad y la iglesia, y en última instancia no es otra cosa que un ataque directo contra la inerrancia y autoridad de las Escrituras. Por razones obvias de tiempo, no podemos dedicarnos ahora a responder todos los argumentos teológicos presentados a favor del egalitarianismo, pero al menos hay algunas cosas que quisiera decir brevemente acerca de la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. Hermanos, mi foco de atención en esta mañana no es el mundo. Mi foco de atención es la iglesia. Porque si la iglesia compra la filosofía del mundo, estamos perdidos. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salado el mundo? Si ya el mundo y la iglesia están muy parecidos. Miren, hermanos, una cosa es que nosotros fuimos llamados a ir al mundo a predicar la palabra de Dios. Mientras el barco navegue por el océano del mundo, no va a haber problema. Nosotros no podemos retirarnos del mundo. Tenemos que navegar por el mundo y predicar el evangelio. Pero cuando el agua del mundo comienza a meterse en el bote, ahí sí hay problema. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Ya los barcos no están navegando sobre el agua se está metiendo en el barco. Y nos vamos a hundir a menos que reaccionemos. Pero hay 4 cosas que yo quiero decir bíblicas acerca del feminismo en la iglesia. En primer lugar, Dios otra vez creó al hombre y a la mujer con similitudes
y con diferencias, para que puedan complementarse el uno al otro y así mostrar más plenamente la imagen de Dios en nosotros, como vemos claramente en el texto de Génesis 1:27 que citamos en la clase de escuela dominical. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad, complementándose el uno con el otro, pero Dios creó el sexo masculino y creó el sexo femenino, gracias al Señor, cada uno con características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Por eso es que en algunas cosas somos tan diferentes, muy diferentes, gracias al Señor. La vida sería muy aburrida si el hombre y la mujer fueran igualitos. Una mujer y un hombre van a una casa y ella le dice: mi amor, ¿tú viste qué bonito el elefantico que tenía la hermana en la mesa? ¿Cuál elefante? El que estaba en la mesa redonda. ¿Cuál mesa? El hombre se fija en ciertas cosas, las mujeres se fijan en otras. Es que somos diferentes. Y es bueno que sepamos eso para que no peleemos por niñerías. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero una mujer le dice a su marido a las 8 de la mañana, casi a punto de salir para el trabajo: yo estaba pensando aquí en la cocina, deberíamos poner unas cortinas verdes porque creo que encaja perfectamente con la decoración de la cocina. Y el esposo le dice: mira, me parece muy bien. Él se va para el trabajo, come en el trabajo, llega a las 6 de la tarde y la esposa le dice: ahora, mi amor, pudieran ser azules. Él dice: ¿el qué? La cortina. ¿De qué cortina que tú me estás hablando? Ya hace rato que ese departamento se cerró. Ahora, muchas mujeres, como no entienden eso, dicen: claro, como la cocina no es tu departamento, a ti no te importa. No, mi hermana, es que somos diferentes, el hombre y la mujer. Y es funcionando como hombres y mujeres que podemos mostrar más ampliamente la gloria de Dios en el mundo, como vimos en la clase. Así que decir que una mujer es denigrada, a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, es denigrar a la mujer y es limitar su potencial. Porque tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor cuando una mujer actúa según el diseño de Dios y no según las pretensiones humanas. Por ejemplo, pedirle a una soprano que cante como un tenor, eso no va a desarrollar su carrera, la va a destruir, porque sus cuerdas vocales no fueron diseñadas para que ella cante como Pavarotti. Ok. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad tanto para la iglesia como para el hogar, que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Esto es serio. El orden de la Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Mis hermanos, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Pero en su modo de operación, Dios el Hijo se somete voluntariamente a Dios el Padre. Y de la misma manera, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional que vemos en la misma Trinidad. Eso no es un asunto cultural, tampoco vino a ser así por causa de la caída. Eso era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como enseña Pablo claramente en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pablo dice:
Adán fue creado primero, después Eva. Ese orden, Adán fue creado primero, después Eva, es un orden que Dios usó para enseñarnos algo. Y de hecho, cuando Eva vino al mundo, ya Adán había recibido el mandato directo de Dios. Así que el hombre era quien debía enseñar a la mujer la palabra de Dios, y ya el hombre le había puesto nombre a todos los animales. Y entonces se creó a Eva, y el hombre le pone nombre a Eva. ¿Ven? Y mis hermanas, lo primero que hizo Eva cuando llegó al huerto del Edén no fue comenzar a corregir todos los nombres que Adán le puso a los animales. Ella aceptó las cosas como Adán las había definido. Y Pablo, usando ese ejemplo, dice: por eso yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y está hablando de la iglesia. No le permito ni enseñar ni ejercer dominio. Dos funciones que son pastorales. O sea, Pablo está diciendo: yo no permito que la mujer en la iglesia ejerza el oficio pastoral. Mis hermanos, no se trata de un asunto cultural, es un asunto teológico. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, están contribuyendo a la confusión que está generando el feminismo y la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Están contribuyendo al problema. Y Adán no fue inocente. ¿Cómo se introdujo el pecado en el mundo? Cuando Eva asumió el rol de maestra y de pastora, y Adán se dejó pastorear. De hecho, hace unos años mi esposo y yo tuvimos el privilegio de ver el fresco pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y es interesante notar que se ve a Eva tomando el fruto prohibido, y Miguel Ángel pintó a Adán bajando la rama, para decir claramente que los dos fueron culpables. Adán debió pastorear a su mujer, pero en cambio se dejó pastorear, y el pecado entró en el mundo por causa de la primera pastora que hubo en la historia. Esos roles forman parte integral de la masculinidad y la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Y ese es el tercer aspecto que yo quisiera resaltar en esta mañana. Mis hermanos, la batalla de los sexos no comenzó con Mary Wollstonecraft, ni con Simone de Beauvoir, ni con Betty Friedan. Esa batalla comenzó en el huerto del Edén, cuando Eva asumió el rol de liderazgo y Adán claudicó en su posición de autoridad. A partir de ese momento, la sumisión de la mujer y el ejercicio piadoso de la autoridad por parte del hombre habría de convertirse en una batalla campal por el control en la familia. Hablando de las consecuencias que vendrían sobre la mujer por causa de su rebeldía, hay una frase extraña en Génesis 3:16. Dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso se entiende. Con dolor darás a luz los hijos. Hermanas que han parido, ¿saben lo que es eso? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? Esa es una frase hebrea extraña que aparece otra vez en Génesis 4:7, es decir, bien cerca de Génesis 3:16, donde Dios le dice a Caín y le advierte que el deseo del pecado sería enseñorearse de él, pero que él tendría que enseñorearse sobre el pecado. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a la mujer es lo siguiente: tu deseo de controlar será para tu marido. Tú vas a querer controlar a tu marido. Tú vas a querer enseñorearte sobre tu marido, como el pecado va a querer enseñorearse sobre el hombre. Pero yo le di un papel de autoridad al marido, y por lo tanto él se enseñoreará de ti.
Comentando acerca de ese texto, dice un comentarista, el deseo de la mujer sería muy parecido al deseo del pecado de dominar a Caín. Ahora la mujer desearía controlar a su esposo. Pero ese deseo no elimina la realidad de que Dios le ha ordenado al hombre que sea líder en su hogar. Él se enseñoreará de ti. Esa inversión de roles en el hogar y en la iglesia es el fruto de la entrada del pecado en el mundo, el cual, gracias al Señor, es revertido por la obra del Evangelio de Cristo en el corazón del hombre y de la mujer. Tito capítulo 2, las ancianas enseñen a las más jóvenes a ser buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, la gracia de Dios os enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, una de las cosas que enseña la gracia de Dios es que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a respetar a sus maridos, a ser buenas, cuidadosas de su casa. Eso enseña la gracia. La gracia es esa transformación. Por eso inmediatamente después de decir, sed llenos del Espíritu Santo, Pablo dice en Efesios capítulo 5, casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. La llenura del Espíritu Santo produce esa sumisión, la gracia y la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el hecho de que una mujer ocupe el oficio, pastorado y la enseñanza en el culto público es una incoherencia con el diseño de Dios y contribuye a la confusión que promueve la ideología de género, independientemente de la motivación que tenga esa pastora. Cuando yo estaba en el seminario, años tenía una compañera de clases que era militante a favor del pastorado femenino. Y yo tuve muchas discusiones con esta hermana, algunas de ellas un poco ácidas. Yo era muy joven. Y me acuerdo que ella me decía, mira, en mi iglesia, mi pastora predica mejor que muchos hombres. Bien, no se puede negar, hay muchas mujeres que predican mejor que muchos hombres. ¿Y cuál es el problema? ¿Debemos por eso ponerlas a predicar en la iglesia, en el culto público? Ahí viene el argumento. Pero ¿cómo es posible? Porque mira, hay gente que se ha convertido con la predicación de mi pastora. ¿Cómo puede ser que Dios use instrumentos que Él no aprueba? Una pregunta interesante. ¿Usa Dios instrumentos que Él no aprueba? Bueno, antes de responder esa pregunta, déjenme decirles algo. Cuando se está discutiendo un tema de este tipo, no debemos basarnos en la experiencia, sino en lo que dice la Biblia. No es la experiencia, no somos pragmáticos. La Biblia tiene la autoridad. Lo que diga la Biblia, eso es. Como decía un niño que su profesora de escuela dominical, en la escuela pública le decía, entonces tú crees que es verdad que Jonás se tragó una ballena. Que por cierto fue que la ballena se tragó a Jonás. La Biblia no dice que fue una ballena, fue un gran pez. Pero el niño le dijo muy sabiamente, mire profesora, si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó a la ballena, también lo creo. Este libro dice la verdad, se acabó, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que no es la experiencia lo que debe llevarnos a decidir esto. Ahora bien, otra vez, ¿usa Dios en su soberanía instrumentos que Él no aprueba? Sí, sí. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, Pablo cita el caso de algunos que predicaban a Cristo por envidia. ¿Ustedes creen que Dios puede aprobar que alguien predique a Cristo por envidia? Claro que no. ¿Y saben qué dice Pablo? Pero ¿saben qué? Como quiera me gozo en eso. Ellos están predicando para destruir mi ministerio, pero no hay problema porque como quiera Cristo es predicado. Y en eso me gozo y me gozaré aún, si Dios usa instrumentos que Él no aprueba. ¿Cuántas veces ha pasado en la iglesia que hermanas queriéndose casar, se casan con inconversos y luego resulta que por la influencia de ella que pecó, el inconverso viene a la iglesia y se convierte? ¿No ha pasado eso en muchas iglesias? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Usamos a nuestras solteras como un movimiento evangelístico
para que se casen con impíos y los traigan a la iglesia? Claro que no. Sigue siendo pecaminoso. El hecho de que Dios en su bondad y en su misericordia convierta al marido inconverso no quiere decir de ninguna manera que sea apropiado y que deje de ser pecaminoso que una cristiana se case con un impío. Habiendo aclarado eso, los textos de la Biblia que hablan del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia significan lo que significan. La mujer no debe ser pastora, no debe predicar en el culto público, y Dios sabe más que nosotros. Y Él dijo que no lo hagan. En cuarto lugar, el ejercicio de los dones. Hermanas, este punto es crucial. Y hermanos también, varones. El ejercicio de los dones no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en el servicio de adoración. ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo creo que es por no entender eso que algunas personas no saben cómo pueden poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo, a menos que prediquen o hagan algo en el culto público. Ellos presuponen que deben tener una participación pública en el servicio de adoración o estar en algún ministerio formal para servir en la iglesia. Pero la iglesia se reúne como iglesia, pero seguimos siendo miembros los unos de los otros los 7 días de la semana. Y mi hermano, tal vez tu don es amonestar, es aconsejar, es alentar a gente en el tiempo durante la semana que no se va a ver aquí en la iglesia. Nadie va a saber en qué ministerio tú estás, pero tú estás ministrándole a la iglesia, porque estás poniendo tus dones en operación. Y ese es un problema que no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres que no predican. ¿Y qué hacen los hombres que no son pastores? Y los hombres que no son diáconos, ¿no tienen nada que hacer en la iglesia? Si tú no enseñas en la escuela dominical, tú no puedes hacer nada en la iglesia. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer en la iglesia, aunque tú no estés en un ministerio formal. 1/3 de las personas que Pablo menciona en Romanos 16 son mujeres. Y es obvio que muchas de ellas estaban activas en la expansión del reino de Dios. No eran mujeres pasivas. Y eso me lleva a mi tercer y último encabezado: el ministerio de la mujer en la iglesia. Ok, la mujer no debe ser pastora, la mujer no debe enseñar en el culto público. ¿Y entonces qué hacemos con las mujeres? Bueno, déjeme decirle por lo menos 3 cosas. En primer lugar, las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento doctrinal de las Escrituras, y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. En el texto de 1 Timoteo, Pablo dice: la mujer aprenda en silencio. O sea, que no predique, pero que aprenda. Las mujeres deben aprender. Yo sé que eso hoy parece tan obvio que no debemos ni mencionarlo, pero saben que en la época del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, eso era una revolución, porque a las mujeres no se les enseñaba nada que no sea cocinar, planchar y atender a los niños. El escriba José Joanán vivió unos pocos años antes de Cristo. Oigan esto: recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Que no pierde el tiempo en eso. El que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo, decía este escriba judío. Pero esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento, ni del Antiguo tampoco, ni del Antiguo tampoco. Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Se supone que la mamá ejerce un rol de enseñanza en el hogar. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, es evidente que el Señor Jesucristo no se amoldó a los prejuicios de su época. Una de las enseñanzas más profundas que Cristo dio sobre la adoración se la dio a una mujer en un pozo en Samaria, en Juan capítulo 4. Una de las enseñanzas más profundas sobre la adoración que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. En Lucas 10:38, recuerdan, vemos a María sentada a los pies de Jesús y a Marta afanando.
¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María, que decidió sentarse a escuchar mis enseñanzas, escogió la mejor parte que no le será quitada. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Fueron mujeres. Fueron mujeres las primeras que anunciaron la resurrección de Jesús. El Señor Jesucristo las escogió para eso. En una época en que el testimonio de una mujer no era apreciado, una mujer no podía testificar en un tribunal. No se aceptaba eso. Eso quiere decir que los evangelios contaron la historia tal como es. Si hubiera sido una historia inventada, ellos jamás hubieran puesto a las mujeres como los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Pero ellos contaron la historia tal como sucedió. Las mujeres necesitan aprender teología, lo mismo que los hombres. Hermanas queridas, no se limiten a leer libros de familias, libros de educación, y no es que no los lean. Lean para ser buenas esposas, lean para ser buenas madres, pero lean teología sistemática, aprendan a conocer mejor sus Biblias. Ustedes necesitan aprender. En segundo lugar, las mujeres deben enseñar. Las mujeres deben enseñar. Dios le ha dado a las mujeres el don de enseñanza. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el oficio pastoral y la enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres no carezcan de ese don o que no puedan enseñar en otros contextos. Las mujeres deben enseñar las escrituras a sus hijos, ya lo vimos en Proverbios, y por extensión a los niños en general. Fueron Loida y Eunice las que hicieron de Timoteo el hombre que fue, su mamá y su abuela. Este es un trabajo vital que debe ser enfatizado en una época donde la maternidad no está siendo justamente valorada. Seamos honestos. Hermanas que por decisión propia han decidido quedarse en casa, criando a sus hijos, educándolos en el hogar. Cuando tú vas al supermercado y te encuentras con una amiga y ella anda allí vestida de ejecutiva, todo planchadita, olorosa, como toda una ejecutiva, y tú andas con el bolso del pañal del bebé, oliendo a leche, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú sientes como que ella progresó más que tú? Seamos honestos. O sea, tú sientes como, wow, ella le fue mejor que a mí. No, mi hermana. La maternidad está siendo subvalorada en el día de hoy, lamentablemente. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Pero ahora voy a decir algo controversial. Las mujeres no solamente deben enseñar a otras mujeres, no solamente deben enseñar a los niños. Las mujeres también pueden enseñar a los hombres en ciertos contextos. Contextos en que la autoridad masculina no es socavada. Por ejemplo, Abigail fue un instrumento en las manos del Señor para hacer desistir a David de lo que pensaba hacerle a Nabal. Y ustedes recuerdan cómo reaccionó David cuando Abigail se le puso en medio y le dijo, oh, que mi Señor no haga tal cosa, porque va a ser recordado como alguien malo en Israel. ¿Qué le dijo David? Mire, cállese la boca. Usted es una mujer y yo fui ungido para ser rey. Esa fue la respuesta de David. Así como algunos hombres le hablan a sus mujeres. Cállese la boca. Usted, mujer. Dice Proverbio 31 que la mujer sabia, la virtuosa, abre su boca con sabiduría, pero si tú le callas la boca, ella no puede ni abrirla. David le dijo, bendita seas tú de Jehová, que te envió para que me entorpecieras en mi camino. Mis hermanos, ¿quién instruyó a Apolos? Y la palabra allí es catequizar en griego.
¿Quién catequizó a Apolos? Era un hombre que predicaba la palabra, pero no tenía mucha instrucción. Priscila y Aquila. Y el texto menciona a Priscila primero. Priscila y Aquila, este matrimonio, los dos se sentaron y le dijeron: Apolo, tú eres muy buen predicador, pero te falta teología. Y Priscila y Aquila instruyeron a Apolo. Comentando ese texto, dice Matthew Henry: he aquí el ejemplo de una buena mujer que, aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Eso dice Matthew Henry. No debería ser un problema para ningún hombre aprender de una mujer. Mira, si tú tienes problemas con eso, tú eres un hombre inseguro. Tú eres un hombre inseguro de tu masculinidad. Un hombre no debería tener problemas de aprender de una mujer. Hay cosas en las que nuestras esposas nos llevan la cabeza. Son más sabias. Tienen más visión que tú y que yo. Aprende de ellas. Que Dios te dio a tu mujer para que sea tu ayuda idónea. ¿Sabes por qué Dios te dio una ayuda idónea? Porque tú necesitas ayuda. Adán necesitaba una ayuda en el huerto del Edén. Imagínense ahora en un mundo caído. Que necesitamos ayuda, y nuestra esposa, Dios nos la dio para que sea nuestra ayuda idónea. Una vez hablando con un hermano en nuestra iglesia, ¿a qué hora fue que yo empecé a predicar? No. Yo termino a tiempo. ¿A qué hora es que termina el culto? No, estamos bien. Miren, había una pareja en nuestra iglesia hace años donde ella era un cerebrito, una persona súper inteligente, muy buena con los números. Él, definitivamente, cuando estaban dando los dones de administración, él llegó tarde en la fila y varias veces él puso a la familia en riesgo económicamente. Yo fui a la casa, hablé con ambos y le dije: mi hermano, mira, tú tienes que aprender cuáles son tus fortalezas, que tienes muchas, pero cuáles son tus debilidades. Tu mujer en esto te sobrepasa. Escúchala. Mira, cuando tú tengas un plan, preséntaselo a tu mujer, y si ella no está de acuerdo, dile: mi amor, yo voy a sopesar tus argumentos, yo voy a orar por eso, yo voy a pensar en eso, y si después todavía tú no estás de acuerdo, yo te prometo que yo no voy a tomar ninguna decisión sin buscar consejo. Yo le decía: hermana, ¿tú te sentirías tranquila y segura si tu esposo hiciera eso? Y dice: por supuesto que sí. Ahora, hermanas queridas, recuerden que ustedes están en el mismo equipo, que sus maridos no los aplasten. Ayúdenlo a desarrollar el liderazgo, porque con esta misma hermana, unas semanas más tarde, me toca a la puerta de la oficina y se siente y me dice, ella tenía mucha confianza conmigo, me dice: Sugel, escucha ahora la brillante idea que tiene mi marido. Él quiere ahora que adoptemos un niño. Yo me acuerdo, ellos estaban con la economía hasta aquí y ahora querían adoptar un niño. Él quería adoptar un niño. Y yo le dije: ¿y qué tú hiciste cuando él te planteó esa increíble idea? Ella se quedó callada. Yo le digo que yo te voy a decir lo que yo creo que tú hiciste. Yo creo que tú le abriste los ojos como dos huevos fritos y lo hiciste sentir como un imbécil. Ella bajó la cara y me dijo: sí, eso fue exactamente lo que yo hice. Yo le dije: mi hermana querida, recuerda que tú y tu esposo están en el mismo equipo y que tú eres su ayuda idónea. Qué diferente hubiera sido si tú te hubieras levantado de tu asiento, le hubieras dado un abrazo y un beso y le hubieras dicho a tu esposo: de verdad, mi amor, tú me amonestas. Tú eres un ejemplo de compasión y de misericordia. Porque nosotros no tenemos ni para comer y tú quieres adoptar un niño. ¡Wow! O sea, de verdad, eso me conmueve el corazón. Entonces tú buscas papel y lápiz,
vamos a hacer este proyecto juntos. Te sientas con él y cuando comiencen a sumar y a restar, él se va a dar cuenta que ustedes no pueden adoptar un niño en este momento porque la economía no da. Pero tú funcionaste como ayuda idónea, no lo aplastaste. Entonces, hermanos, varones, masculinos, no tengan temor de aprender de mujeres. Y no solamente me refiero a las esposas. Yo he sido muy beneficiado por libros escritos por mujeres que han sido de gran bendición para mi vida. De verdad, no le tengan temor a eso. Un hombre que le tiene temor a aprender a su mujer es porque es un hombre inseguro. Es un hombre inseguro de su autoridad. Y hermanas, enseñen con sabiduría, no dejando su posición de mujeres sujetas a sus maridos. Es un balance aquí. Pero en tercer lugar, las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia en la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben mostrar misericordia a los necesitados, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio. Y tan importantes son en una iglesia los que dirigen y predican, como los que manifiestan en una forma tangible el amor y la misericordia del Señor sirviendo a los necesitados. Dice en Lucas 8:1 al 3, que mientras el Señor y los discípulos iban predicando el evangelio por ciudades y aldeas, había un grupo de mujeres que les servían con sus bienes. Qué honra, ¿verdad? Mujeres que servían a Jesús y a los apóstoles para que ellos pudieran hacer su trabajo. En Hechos 9 vemos el ejemplo de Dorcas, de quien se dice que abundaba en buenas obras. Y cuando Pablo escribe a Timoteo acerca de las viudas que debían ser puestas en la lista de las mujeres que debían ser ayudadas, escuchen las características. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué falta en esa lista? Si ha sido una buena y fiel pastora, si ha predicado fielmente, no, eso no está en la lista. Eso no está en la lista porque eso no es lo que se espera de una mujer piadosa en la iglesia. El texto enfatiza la crianza de los hijos y las obras de misericordia. En conclusión, lo que no quiere decir que al mensaje le faltan 3 minutos, sino que voy a concluir. No, yo digo esto porque alguien decía que las 3 mentiras más comunes que dicen los cristianos son los abogados que dicen que te va a costar poco, los dentistas que te dicen que no te va a doler y los predicadores que te dicen que están terminando. O sea que yo no estoy terminando, estoy concluyendo, que no es la misma cosa. Mis hermanos amados, no es la corriente de este mundo la que debe determinar cuál es el papel del hombre y de la mujer en el hogar y en la iglesia. Mis queridas hermanas, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dice Pedro, tal vez no lo será delante de los hombres, pero es de grande estima delante de Dios. Porque tal vez en esta iglesia, todas las mujeres, por lo menos las que son miembros, están claras, espero yo, ¿verdad, Joel?, en que las mujeres no deben ser pastoras ni deben enseñar en el culto público. Pero mis hermanas, no se sientan tranquilas porque ustedes crean eso. Porque ese no es el único problema que el feminismo ha causado en la iglesia. Hay mujeres que son de armas tomar. Hay mujeres que quieren enseñorearse de sus maridos. Hay mujeres que quieren ejercer autoridad manipulando a sus maridos. Hay mujeres que no se someten fácilmente a sus maridos, que hay que tumbarles el pulso. Y no es eso lo que se supone que una mujer debe hacer.
Y eso, mis hermanas, es un fruto del feminismo en la iglesia y en el hogar. Cristo vino a rescatarlas de esa vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña. ¿Saben para qué? Para que ustedes, mis queridas hermanas, puedan funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Ese es uno de los beneficios colaterales del Evangelio. Cristo las compró con su sangre para que ustedes puedan exhibir como mujeres la gloria del Dios que las creó para ser mujeres, para que sean femeninas. Dios las creó para eso. Y mis hermanos, si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan con urgencia, son mujeres piadosas que asuman con gozo la gloria de su feminidad, sirviéndole a Cristo con los dones, con los talentos que Él les dio. Yo no sé qué sería de nuestra iglesia de verdad sin las mujeres. Es que no podríamos. Nuestra iglesia no subsistiría si de repente desaparecieran todas las mujeres. Necesitamos mujeres en la iglesia. Mujeres que instruyan, mujeres que instruyan con su ejemplo, no solamente con sus palabras, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas, cuidadosas de su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Necesitamos eso. Pero, de la misma manera, el mundo, el hogar y la iglesia necesitan hombres piadosos que asuman con valentía y con convicción el reto de ser hombres. El reto de ser hombres. Yo les decía en la clase de escuela dominical, yo estoy convencido que si las iglesias, los hombres en las iglesias, amaran a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, las trataran con delicadeza, les sirvieran. Nosotros fuimos llamados a ser líderes siervos. Si las iglesias estuvieran llenas de hombres que evidentemente tratan a sus mujeres como reinas, las feministas tendrían que callarse la boca. No tendrían nada que decir. Hombres que no solo sean intencionales proveyendo económicamente para sus esposas, sino santificando a sus esposas, protegiendo a sus esposas como líderes espirituales del hogar. A veces he visto esto en nuestra iglesia y de verdad me indigna. Hermanos que están allí conversando en el parqueo, edificándose, y la hermana que llega con un niño en los brazos, con el bolso del bebé y no sabe qué hacer ni con una cosa ni la otra, y él está ahí tranquilamente hablando con los hermanos. Mi hermano, tú estás allí para proteger a tu esposa, tú estás allí para cuidar a tu esposa, para defender a tu esposa, para servirle a tu esposa. Eso es lo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan. La iglesia necesita hombres que se sacudan de su apatía, que salgan de su zona de comodidad para servir en la iglesia con los dones y talentos que el Señor les dio. ¿Saben por qué hay pastoras? Muchas veces hay pastoras porque muchos hombres se han alejado del liderazgo en la iglesia, no quieren poner sus dones en operación. Y entonces las mujeres asumen el rol. Alguien decía, si tú dejas que el camello meta la nariz en la tienda, pronto vas a tener al camello entero en la tienda. Entonces las mujeres comienzan poco a poco a ejercer los dones, el vacío, comienzan a llenar el vacío que los hombres están dejando. Y después tienes el camello entero. Hay muchas mujeres que son pastoras porque no hay hombres que lo hagan. Son como Débora.
Débora hizo lo que hizo porque Barak no hizo lo que hizo. Oh, mis hermanos, nosotros necesitamos hombres que muestren la integridad de la que se habla en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Cuando Pablo dice allí, el que aspira a obispado buena obra desea, pero es necesario que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Saben lo que Pablo está describiendo? Con la excepción de apto para enseñar, el carácter de un hombre piadoso. Eso es lo que debería ser todo hombre, con la excepción de apto para enseñar. Todo hombre debe ser así. Necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos eso. Mi hermano, mi hermana, si este mensaje te ha convencido de pecado, si tú has visto que en algunos aspectos, hermana, tú has estado renunciando a tu feminidad, no has estado mostrando ese espíritu afable y apacible, no te has estado sometiendo a tu marido en todo, excepto en lo que es pecaminoso. En todo. Pastor, ¿y qué significa en griego en todo? En todo. Someterte a tu marido en todo. Si tú, luego de haber oído este mensaje, te has dado cuenta de que tú has estado pecando, hombre, si tú te has estado dando cuenta a través de este mensaje que has pecado contra Dios en el ejercicio de tu masculinidad, ahora predícate el evangelio. Recuerda el evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te quedes allí postrado lamentando tus pecados. Ven a Cristo otra vez, en arrepentimiento y fe, y sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo no vine a crearles un complejo de culpa. La culpa no motiva a nadie. La culpa por sí sola aplasta. No, mi hermano, la culpa nos la dio Dios para que nosotros podamos ir a Él en arrepentimiento y entonces experimentar el gozo y la liberación del perdón. Porque es en el gozo y la liberación del perdón que nosotros somos energizados para poder seguir sirviendo a Jesucristo. Así que predícate el evangelio. Ven a Cristo otra vez en arrepentimiento y fe. Y vete de este lugar sabiendo que fuiste perdonado. Oye bien, no sintiendo, a veces no nos sentimos perdonados, sino creyendo en la promesa de que fuimos perdonados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y enmienda tus caminos como mujer y como hombre. Y Dios hará grandes cosas en este lugar, cuando todos nosotros modelemos la masculinidad y la feminidad bíblicas. Y si tú estás aquí sin Cristo, oh mi amigo, tú estás en un océano de tinieblas y oscuridad. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él murió por pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el llamado del evangelio es para todos. Gracias al Señor. El llamado del evangelio es para los que han vivido una vida perdida en pecado, para los que han vivido una vida moralista. El llamado del evangelio es para las feministas, es para los homosexuales, es para las lesbianas, es para los inmorales. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Todos tus pecados serán perdonados. Y Dios te dará de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por el enorme privilegio de proclamar el evangelio de Jesucristo. Mira esta amada iglesia, Señor, te rogamos por cada uno de sus miembros. Oh, ayúdanos, Padre, porque al ver tu palabra, oh, confesamos que hemos pecado contra ti. Hemos pecado como hombres, no amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuán lejos estamos de ese estándar, Señor? Ayúdanos a amarlas más. Ayúdanos a servirles más. Oh, perdona nuestros pecados. Mira a nuestras amadas hermanas que han pecado contra ti, perdónalas, Señor.
Oh Padre bueno, mira aquellos que están aquí sin Cristo, ten misericordia y reparte liberalmente en esta mañana arrepentimiento y fe. Bendícenos, oh Señor, bendice esta iglesia, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén.